Hola, mi nombre es Andrea Romero, estoy en la Facultad de Contaduría y Administración y me encuentro en el programa de Avanza. En este video vamos a hablar de lo que fueron los gobiernos totalitarios como un elemento para generar un nuevo conflicto mundial. Para poder entender qué son los gobiernos totalitarios, tenemos que ver cuál es el concepto del totalitarismo. El totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida o es nula y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. También es conocido como una forma de Estado o de gobierno, es decir, una forma de organizar los 4 componentes del mismo, que son territorio, población, gobierno y poder. El totalitarismo no es simplemente una forma de gobierno, es una organización en cuanto a las personas que ejercen el poder. Toda una forma de Estado de tipo no democrático que se caracteriza, al igual que el autoritarismo, en falta del reconocimiento a la libertad y los derechos humanos. Sin embargo, es diferente al autoritarismo, ya que en el totalitarismo existe una negación de la libertad y de los derechos individuales, desconociendo además la dignidad de la persona humana, convirtiendo a las clases sociales en masas. Ahora vamos a entrar de lleno en los gobiernos que fueron totalitarios. El primero es el fascismo. El fascismo fue un movimiento político y social de carácter nacionalista y totalitario surgido en Italia en 1919, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Su creador fue Benito Mussolini, quien gobernó el Estado italiano desde 1922 hasta 1945. El fascismo se basó en una ideología de extrema derecha que rechazaba tanto la democracia liberal de competencia de partidos como los regímenes socialistas de partido único, basados en el marxismo. Los métodos que el fascismo utilizaba incluyeron el culto a la personalidad del líder, la persecución de los dirigentes opositores y la discriminación de las minorías. Las clases medias de Italia tuvieron un temor de que se produjera una conmoción social similar a la Revolución Rusa, ya que esto fue uno de los factores que favoreció el ascenso de los fascistas, ya que fueron vistos como la mejor arma para impedir la extensión del comunismo obrero. El 7 de abril de 1921, Mussolini transformó su agrupación en un partido político, al fundar el Partido Nacional Fascista, que se conoce por sus siglas PNF, que se caracterizó por su oposición tanto al liberalismo como al socialismo. En 1922, los fascistas protagonizaron la Marcha sobre Roma, tras la cual el rey Víctor Manuel III decidió entregar el poder a Mussolini. Las características del fascismo fueron varias y una de ellas era que concentraba todos los resortes del Estado en un líder supremo que exigía obediencia absoluta a sus subordinados. A este líder o conductor se le consideraba infalible, por lo que nadie podía cuestionar sus decisiones, y si alguien llegaba a cuestionar esas decisiones, el líder supremo ponía todo su poder contra esa persona. También rechazaba el sistema democrático al proclamar al partido oficial como el único habilitado para actuar legalmente en la vida política y ocupar los cargos del Estado. Esta pretensión de que un único partido representara los intereses de toda la sociedad hizo del fascismo un movimiento totalitario. También persiguió y reprimió a los opositores que debieron exiliarse para no ser encarcelados o asesinados. También promovió políticas expansionistas que impulsaron la conquista de territorios vecinos en busca de un espacio vital que asegurara la provisión de las materias primas necesarias para el desarrollo económico. Otra característica es que realzó el rol de las Fuerzas Armadas, que debían estar preparadas para defender los ideales del Estado y luchar tanto contra los enemigos internos como los externos.
Y algo que era muy común en el fascismo era la manipulación de los medios de comunicación para obtener el apoyo popular. Las propagandas en cine, radios, diarios y televisión jugaron un rol fundamental en la estrategia del fascismo para crear una ideología que mantuviera aglutinado al pueblo en torno a ciertos objetivos, tales como recuperar territorios perdidos en el pasado, detener la expansión del comunismo o expandir el territorio nacional. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo perdió popularidad y se transformó en un movimiento político minoritario. En ese contexto, el término fascismo era visto de una manera negativa, ya que era para calificar actitudes autoritarias, racistas y discriminatorias. Otro gobierno que se considera totalitario fue el conocido estalinismo. Este fue un sistema político que implementó el tirano Stalin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 1922 y 1953. Stalin gobernó mediante una dictadura absoluta en la que controló los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y acaparó todas las industrias, las tierras y las propiedades privadas. Este tipo de gobierno fue considerado una variedad dentro del fascismo, más que un movimiento de tipo comunista o socialista. Las características de este gobierno totalitario fueron que era un sistema político y económico totalitario basado en algunos fundamentos comunistas. También promovía un lema que decía socialismo en un solo país, que este aludía a una sociedad sin diferenciación de clases dentro de la frontera soviética. También lo que se buscaba era crear un estado con poder absoluto que acaparó todas las tierras, la propiedad privada, los bancos, los servicios, la fuerza de producción e incluso los derechos y libertades humanas. También lo que buscaba el estalinismo era conformar una economía centralizada basada en la industria pesada de extracción de materias primas por sobre la industria agrícola, que padeció la supresión de tierras y de la propiedad privada. También algo importante del estalinismo era que controlaba los medios de comunicación para censurar lo que no se quería que se hiciera público y difundir la ideología de Stalin y mostrarlo como el único líder. También reprimían a quienes se opusieran al régimen o al que fuera considerado una amenaza a través de lo que fue el miedo, la violencia y, claro está, la muerte. Tras la muerte de Stalin, el nuevo secretario ruso, Nikita, inició un proceso político denominado descentralización, en el que se denunciaron los crímenes cometidos por el difunto dictador en contra del Estado soviético y del Partido Comunista. Otro de los gobiernos totalitarios más conocidos fue el nazismo, que a este también se le podía llamar partido nazi. Este fue una ideología política surgida en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El creador y principal dirigente del nazismo fue Adolf Hitler, quien gobernó el Estado alemán de 1933 hasta 1945. Esta ideología era de extrema derecha, ya que rechazaba tanto la democracia liberal como los regímenes socialistas de partido único, basados en el marxismo. Además, afirmaba la superioridad de la raza aria y su derecho en gobernar el mundo. El símbolo del nazismo era la cruz evástica y sus métodos totalitarios de gobierno incluyeron la violencia callejera, la persecución de los dirigentes opositores, la discriminación de las minorías y diversos conflictos armados con países vecinos. También se considera el nazismo como el principal responsable de que desencadenara la Segunda Guerra Mundial. La primera expresión política del nazismo fue el Partido Obrero Alemán, fundado por Anton Drexler en el 5 de enero de 1919. Hitler se unió a esta agrupación en julio de ese año
y en poco tiempo se transformó en el líder indiscutido del rebautizado Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. ¿Cuáles fueron las características del nazismo? Este concentró todos los resortes del Estado en una sola persona, y esta persona fue Adolf Hitler, caracterizado como líder único e infalible, que éste exigía la obediencia absoluta de sus subordinados. Por esa razón se le considera un movimiento totalitario y autoritario en el que el poder emana del líder y no del pueblo. También rechazó el sistema democrático, proclamó al partido nazi como el único de Alemania y persiguió y reprimió a los opositores. También sostenía ideas racistas que pretendían la superioridad de la raza aria y la inferioridad de todas las demás. Esto dio lugar al culto de la fuerza y condujo a la eliminación de las minorías étnicas y a la implementación de métodos de control reproductivo para perfeccionar la raza aria. Asimismo, implementó políticas imperialistas y expansionistas que promovieron la conquista de territorios en busca de un espacio vital que asegurara la provisión de combustibles y materias primas a la Alemania de entreguerras. También manipuló los medios de comunicación y la educación para obtener el apoyo popular. Las propagandas en cine, diarios, radio y televisión jugaron un rol fundamental en la estrategia del nazismo para difundir así su ideología. La finalidad de este control era mantener a la gente alemana en torno a ciertos objetivos, como vengar la derrota en la Primera Guerra Mundial y también así abolir el Tratado de Versalles para hacer a Alemania la primera potencia mundial y pues mantener la pureza de la raza aria.